Saludos, queridos oyentes. El título del estudio que hoy comenzamos es El Tribunal de Cristo. Esta frase aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Podemos leerla en Romanos 14:10 y en 2 Corintios 5:10. Y esta frase, el Tribunal de Cristo, en mi opinión, constituye una doctrina de vital importancia para cada hijo de Dios y debe influenciar la vida para bien, nuestra vida presente. Fue al apóstol Pablo que el Espíritu Santo utilizó para escribir sobre este tema, y es a partir de un estudio de la vida de Pablo que resulta bastante obvio que él vivió cada día anticipándose al tribunal de Cristo. Vamos a avanzar sobre 3 verdades. En primer lugar, vamos a considerar al juez. ¿Quién será juez? En segundo lugar, vamos a considerar a los juzgados, intentando responder a la pregunta ¿quiénes serán juzgados? Y tercero, vamos a examinar el juicio respondiendo a la pregunta ¿cuál será la naturaleza del juicio? Bueno, entonces vamos a observar estos 3 aspectos en este orden. En primer lugar, ¿quién es el juez? El juez será Jesucristo mismo. No es difícil descubrir por qué. El trabajo de juzgar a cada miembro de la familia de Dios será tan grande que sobrepasa la imaginación. Muchos millones de personas están involucradas. Pienso en todos los cristianos de esta dispensación que deben ser juzgados por sus obras, cada uno de los cuales es tan diferente al otro en tantos aspectos que el juez tiene que ser omnisciente, es decir, que tiene que conocer todo a la perfección en su naturaleza y carácter. Por esta razón no está bien que los cristianos se juzguen unos a otros. Nuestro Señor nos ha dejado una solemne advertencia en Mateo capítulo 7, versículo 1. Él dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en 1 Corintios 4:5 Pablo escribió, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recuerde que Jesús dijo, no juzguéis, y Pablo agregó, no juzguéis nada. ¿Cuál es la razón de estas solemnes advertencias? Simplemente esta, nosotros somos imperfectos en conocimiento, no conocemos todos los hechos, por lo tanto no somos competentes para juzgar a otros. Es peligroso juzgar las motivaciones de otras personas. Nunca podemos saber por qué otra persona hizo lo que hizo. Podemos juzgar nuestros propios motivos, pero no podemos juzgar las motivaciones de otros. Cierta mujer estaba conversando con una pariente en su casa y mientras miraba a través de la ventana de su cocina, ella dijo, mi vecina no es muy cuidadosa en la forma en que lava la ropa. Mira esas manchas en sus sábanas. Su pariente era su cuñada, quien estaba sentada desayunando y mirando dijo, querida, esas manchas no están en sus sábanas, sino que están en tu ventana. Las ropas de su vecina parecen más limpias cuando su ventana está limpia. ¿Recuerda las palabras que el Señor les dijo a los escribas y fariseos cuando juzgaron a una mujer adúltera? Quizás nuestras mentes necesiten refrescar eso. En Juan 8:7 Él dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y luego todos, acusados por su propia conciencia, se fueron retirando. Y nosotros como cristianos haríamos bien en tener en cuenta las advertencias de la palabra de Dios y dejar de juzgar a otros. Produce alivio, por lo tanto, saber que los hombres no podemos juzgarnos unos a otros en la próxima vida. Juan 5:22, allí quedó escrito y dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque Dios, el Hijo eterno, se encarnó, es competente para juzgar. El Padre lo designó como juez, no porque sea el Hijo de Dios, sino porque se convirtió en el Hijo del hombre. Podemos ver esto con claridad en el mismo versículo. Dice que el Padre le ha dado al Hijo autoridad para ejecutar el juicio porque Él es el Hijo del hombre. El juez omnisciente entonces es un hombre que fue tentado en todo tal como nosotros, pero sin pecado, de acuerdo a Hebreos 4:15.
Cristo no desconoce la experiencia de las pruebas humanas. Él pasó suficiente tiempo en la tierra y vivió entre los hombres lo suficiente como para saber por experiencia personal los problemas que los hombres debemos enfrentar. Esto lo hace la única persona competente para el oficio de juez. El apóstol Pablo, en el Areópago de Atenas, predicó que Dios, el creador de todos los hombres, es el juez de todos los hombres y que en su consejo soberano Él ha establecido el tiempo de juicio y que ha designado al juez. Podemos leer en Hechos 17:31 que Él predicó: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De acuerdo a esta declaración, cada persona será juzgada con justicia por Cristo Jesús. Dios ha presentado pruebas sólidas del futuro juicio de Cristo porque ese es el hombre a quien Él levantó de los muertos. No hay base para suponer que Cristo no será el juez. Hombres se pueden burlar de esto, pero el juez justo ciertamente vendrá y junto con su venida vendrá el juicio. En Romanos 2:1 leemos: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Por lo tanto, el mismo juicio se llevará a cabo y las dos verdades se aclaran, principalmente la falta de capacidad del hombre para juzgar al otro, contrastado con el juicio justo de Dios a través de Cristo. Por lo tanto, todo hombre no se puede justificar a sí mismo descargando el juicio en otros. El hombre que se cree justo en sí mismo, tal como el fariseo, comete un gran error cuando juzga a otros para tratar de justificarse a él mismo. ¿Y por qué juzgamos a otros? Bueno, creo que lo hacemos a menudo porque estamos tratando de aparentar ser buenos. Si podemos hacer algo para que el otro se vea mal y lo dejamos mal parado ante los ojos de los demás, nos sentimos mejor. Pero el hombre sabio solo se juzgará a sí mismo y dejará el juicio de otros al único juez justo ante quien no hay nada encubierto que no haya de manifestarse, ni oculto que no haya de saberse. Tenemos otra escritura de la mano de Pablo que se refiere al juicio del Señor Jesús y aparece en el último de sus escritos inspirados. En 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 9, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol exhortaba a Timoteo a una predicación fiel de la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Este encargo final a Timoteo contiene una conmovedora apelación, tiene todo el sentimiento de la despedida de un amigo. Es un recordatorio solemne de que cierto día, en el plan de Dios, nosotros los cristianos seremos examinados. Sea para pérdida o para recompensa, nuestro servicio será juzgado por Cristo mismo. Para Él, cada hombre un día deberá rendir cuenta. Pedro también sostuvo la idea de que Cristo un día juzgaría a todos los hombres. Fue en la casa de Cornelio que Pedro dijo en Hechos 10:42... y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora bien, vamos al próximo planteo. ¿Quiénes serán los juzgados en el tribunal de Cristo? Es tiempo que observemos los registros que nos ha dejado el apóstol Pablo donde menciona al tribunal de Cristo. Estos son Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10. Dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La palabra todos en estos dos pasajes solo se refiere a los cristianos, es decir, todos los cristianos, solamente aquellas personas que son salvas. Si el estudiante de la Biblia compara los pasajes relevantes del Nuevo Testamento que se refieren al juicio futuro, verá que no hay un juicio general para todos los miembros de la raza humana que vaya a llevarse en algún momento en un solo tiempo. No. Están aquellos que enseñan que habrá un juicio general cuando toda la humanidad comparecerá ante Dios.
todos juntos y de una sola vez. Pero eso es un error. El juicio futuro cae en dos grandes períodos, en dos grandes episodios. Uno de estos es identificado como un juicio premilenial y el otro como un juicio postmilenial. El juicio premilenial, es decir, antes del milenio, es el único que nos preocupa en este presente estudio. Este es el juicio en el cual el mundo impío no tendrá parte, sino que es un juicio que pertenece solo al Señor y juez de los creyentes, de los cristianos, de los santos. Ahora, es muy importante saber lo siguiente. Hay un juicio dividido en tres partes para todos los cristianos. El primero forma parte del pasado y es su juicio como pecador. Cuando el pecador acepta la obra que Cristo hizo en la cruz por sus pecados, nunca más viene a juicio como pecador. Leemos en Juan 5:24, donde el Señor dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación o juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Y Pablo agrega en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una enseñanza falsa la que dice que después de la muerte el cristiano está sujeto a un juicio para comprobar si está o no apto para entrar en el cielo. Lo digo una vez más, esto es falso. Es un punto de vista erróneo el que dice que en el tribunal de Cristo Dios castigará a los cristianos por los pecados que hayan cometido desde que se convirtieron en sus hijos. Tal interpretación de la Biblia falla en ver la eficacia y el valor de la muerte de Cristo. Cuando Cristo redime al pecador que recibe a Jesucristo, Él lo limpia completamente. En Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7 leemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios quita el pecado completa y perfectamente, no parcialmente. Permítame presentarle algunos versículos que nos dicen lo que Dios ha hecho con nuestros pecados. El Salmo 103 y versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 38:17 dice: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Jeremías 31:34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Miqueas 7:19 dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Oh, queridos amigos, la sangre de nuestro Salvador nos limpia tan completa y perfectamente que Dios no puede encontrar en nosotros algo por lo cual condenarnos. El juicio del cristiano por su pecado es pasado. Por lo tanto, el tribunal de Cristo no es un juicio por los pecados cometidos, ni antes ni después de que haya sido salvo. Gracias a Dios que nuestros pecados son pasados y que están cubiertos si es que hemos nacido de nuevo. No habrá cristianos en el infierno. Jesús pagó por todos nuestros pecados, todo lo que le debíamos. El pecado había dejado una mancha, pero Él la lavó hasta quedar blanca como la nieve. Este es el juicio pasado del cristiano. Ningún cristiano tendrá que permanecer delante de Dios y ser juzgado por sus pecados. Jesús murió por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Escuche, cristiano, quiero hacerle una pregunta. ¿Murió Jesús por los pecados que usted aún no ha cometido? Si Jesús no hubiera muerto por los pecados que usted todavía no ha cometido, entonces usted iría al infierno. Pero, gracias a Dios, que Él murió por todos nuestros pecados. Ni siquiera estábamos allí cuando Él murió. No habíamos aún nacido cuando Él murió. Y sin embargo, Él murió por todos nuestros pecados. Ahora me referiré al segundo juicio de los cristianos. Y es el juicio como hijos. El primer juicio fue en el pasado cuando fuimos juzgados como pecadores. Aquel juicio ocurrió en la cruz del Calvario. Ahora, existe un segundo juicio y es nuestro juicio como hijos. Como hijos, los cristianos estamos sujetos a la disciplina del Padre Celestial. Leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí vemos que nuestros padres terrenales nos castigaban de acuerdo a sus juicios, pero nuestro Padre Celestial nos disciplina con perfecta sabiduría y amor. El propósito de Dios en el castigo es siempre para nuestro beneficio. Leemos en Hebreos 10, 26 y 27 lo siguiente: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mis amigos, este pasaje se refiere a los cristianos que pecan deliberadamente. El escritor a los Hebreos se incluye a sí mismo. Si un hijo de Dios tiene pecado sin confesar, eventualmente Dios lo castigará enviándole enfermedad, debilidad y aún la muerte. Dios nunca abandona a sus hijos en manos del diablo, sino que disciplina a sus hijos y así quita a la víctima de su adversario. El diablo nos destruiría si pudiera. Y cuando pecamos, a él le gustaría mostrar ese pecado a Dios y decirle: aquí tienes, este es un cristiano que está pecando y debes entregármelo. Dios debe disciplinarnos entonces, y cuando lo hace nunca debemos despreciar o tener en menos su disciplina. Dios lo hace porque somos sus propios hijos y porque nos ama. La psicología y la psiquiatría modernas nos dicen que los hijos no deben ser castigados, sino que debemos permitirles que se expresen con libertad. Mis amigos, eso es necedad. A cualquiera que crea esto, recomiéndele que lea lo que Dios dice en Proverbios 13:24. ¿Quiere tomar nota? Proverbios 13:24, Proverbios 19:18, Proverbios 22:15, Proverbios 23, versículos 13 y 14, y Proverbios 29:15. Cuando usted evita la vara del castigo o de la disciplina, malcría a su hijo. Entonces, tenemos un juicio presente sobre los hijos de Dios desobedientes, pero es un castigo divino que nuestro Padre Celestial ejerce sobre nosotros como hijos. Ahora, esto no es lo que sucederá en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio futuro, el tercer juicio para los cristianos, el que vamos a considerar ahora. No es un juicio para los pecadores ni para los que son sus hijos, sino que Dios nos juzgará a los cristianos como siervos. Es este juicio el que tomará lugar en el tribunal de Cristo. Primero permítame examinar los pasajes en los cuales específicamente se establece que nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Como ya lo dije anteriormente, los juzgados serán los creyentes y el juicio es todavía futuro. Vamos a leer Romanos 14 desde el versículo 1 al 13, un buen párrafo. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie a quien no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Repito, he leído Romanos 14 desde el versículo 1 al 13. Amigos, he citado este pasaje en forma completa porque su tema general es el juicio. El juicio sin piedad de cristianos profesantes
se opone al juicio justo de nuestro Señor Jesucristo en su tribunal. El apóstol aquí dirige su mensaje a los cristianos, a los salvos, que se estuvieron criticando y condenando unos a otros. Es inevitable que en este mundo de imperfecciones surjan problemas entre los cristianos, entre nosotros. Esto es particularmente cierto porque no todos los cristianos han alcanzado el mismo grado de madurez espiritual. El discernimiento espiritual de un cristiano puede ser muy superior al del otro. Por lo tanto, es normal que surjan problemas. Pero, amigo, estas diferencias nunca deben ser una licencia para que un cristiano juzgue a su hermano. En Romanos capítulo 14 el tema es tratado bajo 3 grandes títulos: los problemas, los principios y la persona. En primer lugar, los problemas habían surgido respecto a la dieta y a los días. Estaban dirigidos a 2 grupos de cristianos a los cuales se les llama aquí los fuertes y los débiles. Ahora, déjeme aclararle que el hermano débil no es uno moralmente débil. Él debiera ser fiel a la verdad en la medida en que ha crecido, pero en algún área de su vida él es débil en la fe. Y el hermano fuerte no es necesariamente uno que pueda enorgullecerse de su fuerza moral, a pesar de su descuido en algunas verdades de la Biblia. Los problemas entre los cristianos surgen respecto a que si deben o no comer carne sacrificada a los ídolos antes de ser comprada en la carnicería. Los llamados cristianos más fuertes, que supuestamente tenían más luz sobre el tema, estaban juzgando a los más débiles. A pesar de que los fuertes tenían razón al principio, estaban equivocados al asumir el rol de jueces. Ahora, todos nosotros podemos encontrar algunas debilidades en otros cristianos, pero ellos también pueden ver las nuestras. Ninguno de nosotros se atreva a juzgar al otro. Cuando usted vea la debilidad de un hermano, recuerde que Dios lo ha recibido, por lo tanto usted también debe recibirlo. Usted no es su Señor, no es su juez, por lo tanto no lo juzgue, evite la censura. ¿Por qué? Bueno, Romanos 14:10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, los principios que Dios establece acá son claros. Primero, debemos recibir al hermano sin recelo a pesar de que usted observe sus debilidades. Versículo 1 dice, recibidlo, recíbanlo. ¿Por qué debemos recibirlo? Porque es un hermano. No critique su debilidad. No trate de probar que está equivocado. No trate de confirmar su sospecha respecto de él. No desparrame sus dudas acerca de él. Si no tenemos precaución en estos asuntos, crearemos divisiones en la comunión y esto es lo que le sucede a muchos cristianos en sus propios hogares. Buscan faltas en el otro cónyuge. El esposo ve que hay cosas en su esposa que las descubrió después del casamiento y que él no las conocía en los días del noviazgo. Por su parte, la esposa descubre cosas en su esposo después del casamiento que nunca había visto en los días de noviazgo y reaccionamos el uno contra el otro y comenzamos a criticar y juzgar uno al otro y así las familias se dividen y también las iglesias se dividen. ¿Por qué? Porque los cristianos se juzgan unos a otros. Queridos amigos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y su debilidad, mi amigo, y mi debilidad serán traídas a la luz en aquel día. Por lo tanto, no nos juzguemos más unos a otros y entreguemos el juicio a Dios. Mejor observémonos frente al espejo de la palabra de Dios y busquemos mejorar nosotros de tal manera que cuando estemos ante el tribunal de Cristo tengamos una buena rendición de cuentas delante de Él. Bueno, ahora estamos tratando algunos de los principios que Dios establece. En primer lugar, debemos recibir con amor al hermano a quien consideramos que tiene una debilidad. Esto está en Romanos 14:1. Pablo escribió, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En otras palabras, hay un juicio que se acerca. Por lo tanto, usted y yo no debemos juzgar a los otros hermanos, a los otros creyentes. No me estoy refiriendo a la disciplina en la iglesia, Pienso que nuestras iglesias locales aún son débiles en la disciplina. Hay demasiado pecado en la vida de los miembros de la iglesia, pero no estamos refiriéndonos aquí a la disciplina de la iglesia de la forma en que deberíamos. No estoy hablando de la disciplina en la iglesia y de la iglesia. Me refiero al juicio individual de los cristianos condenando a otros cristianos.
Pablo dice que si hay un hermano que es débil, usted debe recibirle, pero no para contender sobre opiniones. Esto quiere decir, no para criticar su debilidad. No trate de probar que él está equivocado. No intente confirmar su sospecha acerca de él y no discuta sus dudas acerca de él. No vaya por ahí chismeando y hablando mal de él. Si no tenemos cuidados en estos asuntos, crearemos divisiones en la comunión y nuestras iglesias se dividirán. Tenemos familias divididas y congregaciones divididas porque tenemos algunos cristianos súper espirituales con la actitud de yo soy más santo que tú, la cual les lleva a creer que es mejor que otros en la iglesia. No, no hagamos esto. Sea un ejemplo, no un crítico. ¿Se lo repito? Sea un ejemplo, no un crítico. Haga ajustes en su propia vida y trate de dirigir su propia vida a la luz de la palabra de Dios. No intente cambiar a su hermano o a su hermana en Cristo. Ese no es un asunto suyo. Debe existir siempre una reciprocidad sin egoísmo. Esto podemos leerlo en Romanos 14, 2 y 3. Haga lo que su conciencia le dicta, pero extienda ese mismo privilegio a su hermano. No carezca de afecto fraternal como para juzgar con orgullo o estrechez de mente. Si Dios lo ha recibido por su fe en Cristo, ¿quién es usted para juzgarlo por su debilidad? ¿Quién soy yo para juzgarle a él por su debilidad? Quizás nosotros somos fuertes en los aspectos en que él es débil, o quizás somos débiles en las áreas en que él es fuerte. Y generalmente esta es la falta de muchos cristianos. Tenemos la tendencia a considerar como mundano lo que el otro cristiano hace y no lo que nosotros hacemos. Si el otro hace algo que nosotros no hacemos, lo juzgamos como mundano. Tengo un amigo, un querido amigo que es un buen evangelista, el Dr. Monroe Parker. Él me contó una historia que sucedió recientemente en Chattanooga, Tennessee. Él había ido a una iglesia a predicar y la iglesia había organizado un partido de béisbol. Y había algunos en la iglesia que pensaban que el béisbol era mundano y que los cristianos no debían jugar al deporte. Alguien le contó acerca de este problema en la iglesia. Luego del culto del domingo a la noche, había un miembro de la iglesia afuera con un cigarrillo en su mano. Y le dijo al doctor Parker, predicador, ¿qué piensa usted que es la mundanalidad? Y el doctor Parker, dándose cuenta de lo que iba a venir, dijo, bien, la mundanalidad puede ser un número de cosas. Y este hombre con el cigarrillo en su mano dijo, si la mundanalidad no es el béisbol, ¿entonces qué es? Y el doctor Parker le contestó, bueno, puede ser un cigarrillo. Y el hombre dijo, yo todavía pienso que es el béisbol. Este cristiano tenía un cigarrillo en su mano y pensaba que el béisbol era mundano y así comenzó a juzgar a otro cristiano que disfrutaba un partido de un deporte. A él no le gustaba el béisbol, porque para él era mundano, pero sin embargo podía dedicarse al vicio del tabaco. Y eso no era mundano para él. Nosotros los cristianos debemos ser muy cuidadosos acerca de esto. El versículo 5 de Romanos 14 dice, cada uno esté convencido en su mente. Controle su vida por su propia conciencia y convicción a la luz de la palabra de Dios y deje que los otros cristianos ejerzan el mismo derecho. Queridos amigos, aprendan estos principios y apréndanlos bien. ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cristo no es solo su maestro, sino que también es el maestro del hermano a quien usted considera débil. Usted dice, hay un hermano en Cristo que es débil. Bien, Cristo es el Señor de aquel cristiano. Quizás el hermano débil está haciendo lo mejor que puede. No lo derribe, ayúdele a permanecer en pie y aunque usted se niegue a ayudarle, Dios es capaz de mantenerle en pie. Cristo es capaz de hacer por él todo lo que él ha hecho por usted. ¿Acaso tiene usted un lugar exclusivo en la gracia y en la misericordia de Dios? ¿Acaso no puede Dios ministrar en la vida de aquel cristiano débil en la misma manera en que Dios ministra en la suya? Puede ser que su hermano débil esté esforzándose en ayudarse a sí mismo más de lo que usted esté tratando de ayudarle a él. Si es así, avergüéncese. No importa si el tema es la comida o los días, permítale a él tener el derecho de llegar a esta conclusión. El que come carne y da gracias a Dios probablemente esté glorificando a Dios tanto como aquel que es vegetariano y pide la bendición de Dios sobre su ensalada saludable. Lea el versículo 7 en Romanos 14. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Por un lado, negamos a otro la libertad y el derecho de pensar por sí mismo, mientras que por otro lado, nosotros decimos con orgullo que haremos como nos plazca.
Cada persona debe vivir para el Señor y estar listo en todo momento para morir por el Señor. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pero por favor, dejemos de juzgar a la persona que no vive como nosotros pensamos que debería vivir. Oh, amados cristianos, dejemos el juicio para Cristo. El versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Muy bien, avanzando, revisemos ahora 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10, que dice así, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que yo repita que estas palabras están dirigidas a creyentes. Esto es muy importante. Cuando Pablo dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, se está refiriendo a cristianos. Esta no es una advertencia para los inconversos. Dios nunca otorga responsabilidades cristianas a los que no son cristianos. Él no coloca sobre los inconversos las normas que coloca sobre aquellos que ya son salvos. Déjeme decirle que la palabra nosotros en este capítulo, 2 Corintios 5, aparece no menos de 26 veces y es muy fácil de identificar. Se refiere a creyentes. Si usted observa el versículo 4, este se refiere a aquellos cuya muerte será absorbida por la vida. Esto simplemente significa que nuestro cuerpo mortal, el cual está sujeto a la muerte y corrupción, un día será cuerpo inmortal y glorificado. Y esto no se refiere a los inconversos. En el versículo 5 son aquellos que han recibido las arras del Espíritu, y esto no se aplica a inconversos. En el versículo 8 son aquellos que estaban ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto no puede referirse a inconversos. Tal afirmación nunca puede referirse a un inconverso. Ahora Pablo agrega que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En todo este pasaje Pablo ha estado hablando de sí mismo y de otros creyentes. Todo el que haya aceptado a Cristo debe pasar por este tribunal, por este juicio. Es para todos los cristianos. Esto es el juicio final al cual deben someterse todos los redimidos. Todos los hijos de Dios, sin excepción, estarán ahí. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. La palabra todos significa exactamente eso. Todos. Por lo tanto, mi hermano, esté seguro que el día para rendir cuentas vendrá y llegará para usted y para mí. Ahora vamos a considerar la tercera parte de nuestro estudio, a la cual he llamado el juicio. Esta palabra ha hecho que algunas personas lleguen a tener conceptos equivocados acerca de la naturaleza del juicio en el tribunal de Cristo. La connotación común que se le da a esta palabra es que Dios va a darnos una retribución justa por los pecados cometidos. Me refiero a la palabra juicio. Pero como ya hemos tratado de mostrar, el juicio divino por el pecado fue satisfecho por completo en la muerte de Cristo. Dios se agradó con la muerte sacrificial sustitutoria del Señor Jesús. Todos los inconversos que hayan rechazado el sacrificio de Cristo serán juzgados en el gran trono blanco, como se describe allá en Apocalipsis 20. Ese no es el tribunal de Cristo. El juicio del tribunal de Cristo, que es solo para cristianos, no está relacionado con el pecado o la salvación. Será un juicio de las obras del creyente para determinar la entrega o la pérdida de sus recompensas. En estos días donde casi no existen los valores y los cristianos llevan una vida liviana, necesitan aprender la verdad de este juicio venidero. La naturaleza de este juicio puede ser vista con más claridad en la palabra griega bima, traducida como tribunal. La palabra bema o bima era un término familiar para la gente en los días de Pablo. En la gran arena olímpica había un lugar elevado allí donde se sentaba el juez del torneo. Después que éste terminaba, los ganadores se reunían ante el tribunal, el bema, para recibir sus recompensas y coronas.
El bema no era para juzgar o condenar a alguien, era un tribunal para dar premios en este caso. Igualmente el juicio del tribunal de Cristo no es el lugar donde la gente será traída para determinar si son salvos o no. Todos los que vengan ante el tribunal de Cristo ya habrán sido salvos y por lo tanto nadie será condenado, pero sí examinados. La vida cristiana es una carrera y el divino juez está observando a cada participante. Luego de que la Iglesia haya corrido su carrera, cada cristiano haya corrido su carrera, Cristo reunirá a cada miembro delante del tribunal con el propósito de examinar a cada uno de nosotros y darnos la correspondiente recompensa para cada uno. Creo que es esto lo que Pablo tenía en mente cuando escribió 1 Corintios 9, 24 al 27. Voy a leer en mi Biblia, repito. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En estas palabras del gran apóstol hay una clara indicación de que el día del juicio era para Pablo un estímulo a la fidelidad, al servicio y a la disciplina personal. Para el gran apóstol Pablo, la futura recompensa significaba mucho más que cualquier logro en esta vida. Yo digo que él fue un cristiano sabio que gobernaba su vida presente a la luz de las futuras recompensas. Aunque dudo que Moisés haya entendido algo acerca del tribunal de Cristo, creo que fue este mismo principio que hizo que Moisés se decidiera por Dios. En Hebreos 11, versículos 24 al 26 leemos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía respeto por la futura recompensa. Pablo tenía respeto por el tribunal de Cristo. Mis amigos, es correcto y apropiado que nosotros los cristianos vivamos nuestra vida presente a la luz de las futuras recompensas. Por lo tanto, debemos decir como el apóstol dijo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Además hay un pasaje clásico que creo que describe el juicio del tribunal de Cristo para los creyentes. Está en 1 Corintios capítulo 3, comenzando la lectura en el versículo 10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí Pablo está diciendo a los cristianos que el fundamento apropiado para la iglesia ya ha sido colocado. Les asegura que hay un solo fundamento, el cual es Jesucristo. Pero el fundamento no es el edificio completo en el plan de Dios. Cada creyente es una parte del plan de edificación. Nosotros somos edificadores y también una parte del edificio. Donde un hombre construye un edificio, pone su propia vida en él, considerando el tiempo y la fuerza que pone al construir el edificio, pero el tiempo y la fuerza no son todos los ingredientes que se necesitan para hacer una estructura fuerte y duradera. Hay otros factores muy importantes también. Son el material utilizado,
y la mano de obra. Nosotros los cristianos trabajamos junto con Dios. La contribución que cada uno de nosotros hace o falla en hacer, un día será examinada y entonces recibiremos o perderemos nuestra recompensa. Quiero que miremos más de cerca este pasaje en 1 Corintios capítulo 3. Hay aquí algunos pensamientos claves. Observen que en los primeros 4 versículos se describe allí como una enfermedad. El Espíritu Santo es el divino y perfecto doctor del alma. Él diagnosticó la enfermedad con perfecto acierto, dirigiéndose a aquellos creyentes en Corinto como hermanos, pero también como bebés, como niños. Ellos eran salvos, pero no eran espirituales. Habían recibido la vida de Dios, pero estaban bajo el control de la carne, por lo tanto permanecían inmaduros, sin crecimiento. Esta carnalidad se manifestaba en divisiones, celos y rivalidades. Se peleaban y se dividían en pequeños grupos y utilizaban un tono piadoso porque decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo de Apolos, y otros, yo de Cefas y yo de Cristo. Pero sus divisiones crecieron poniendo sus ojos en los hombres y perdiendo de vista a Cristo. En esto ellos estaban caminando como carnales. Capítulo 3, versículo 3 de 1 Corintios. Es decir, actuando como hombres del mundo. Cuando los creyentes dejamos actuar a la vieja naturaleza, la cual todavía está en nosotros, andamos carnalmente y actuamos como niños. Esta exhortación de Pablo fue un golpe a su propia complacencia, pero la necesitaban. La necesitaban porque estaban manifestando las obras de la carne. Pablo llegó a la raíz del problema con su acusación dirigida por el Espíritu Santo. Ahora bien, en los versículos 5 al 9, Pablo tiene algo para decir acerca de los hombres alrededor de los cuales ellos estaban formando los pequeños grupos. A estos santos de la ciudad de Corinto, espiritualmente enfermos, se les recuerda que Pablo, Apolo y Cefas eran simplemente ministros de Dios, que servían al Señor, porque fueron levantados por el Señor. Estos hombres reconocieron que no eran nada más que instrumentos a través de los cuales Dios hacía su obra. Pablo puso la semilla, Apolo regó. Cada uno de ellos tenía su propia responsabilidad y hacían su propia contribución, pero Dios, y solo Dios podía dar el crecimiento. Cuando cada siervo del Señor reconoce este principio y vive de acuerdo a él, entonces se está preparando apropiadamente para el tribunal de Cristo. Tanto el plantar como el regar son trabajos importantes, pero cada obrero debe ser fiel a su llamado. Pero tenga en cuenta que el principio de la vida está en la semilla, la cual es la palabra de Dios. Así que solo puede ser por un acto de Dios que el fruto aparezca y madure. Si yo tuviera los medios financieros, pagaría por cada programa radial y nunca haría conocer a otros la necesidad financiera de cada programa. Pero Dios no me llamó a mí a hacer dinero. Él me llamó a enseñar y a predicar su santa palabra. Así ustedes pueden ver, amados oyentes, que cuando oran por un ministerio como este, cuando ustedes ofrendan a un ministerio como este, están contribuyendo a la edificación, lo cual traerá su recompensa. Debemos trabajar juntos para terminar la obra de Dios. Yo no soy nada, yo no soy más que usted. Yo simplemente soy un instrumento de Dios. Uno planta, otro riega, pero es Dios quien da la vida y el crecimiento. Personalmente tengo muchos deseos de estudiar, prepararme, predicar y enseñar. Yo pongo la semilla. Si usted, querido hermano, la riega con sus oraciones y ofrendas, Dios dará el crecimiento y muchos vendrán a conocer a Cristo como su Salvador y Señor. Los mejores hombres en el servicio a Cristo son solo colaboradores de Dios. Amados por nosotros mismos, no somos nada. Somos un cero a la izquierda, y cuanto más pronto aprendamos esto, mejor será para nosotros. Ahora, mi amigo, fíjese en el texto, porque el Espíritu Santo repentinamente cambia la metáfora. Observe de nuevo aquel pasaje en 1 Corintios capítulo 3. Ahora cambia la metáfora de la agricultura hacia la arquitectura, en donde todos los trabajadores no son granjeros, sino constructores.
Ahora bien, cada edificio debe tener un fundamento, un cimiento. Pablo estuvo entre los primeros que predicaron el Evangelio en Corinto, y al hacerlo puso el fundamento. Lo dice allí en versículo 10. Aquel fundamento no era Pablo, tampoco Pedro. El fundamento era Cristo, el único verdadero fundamento sobre el cual podemos construir. Cambiar el fundamento es destruir el carácter del constructor. Este fundamento no necesita tampoco ser puesto otra vez. Nosotros simplemente construimos sobre él. Solo puede haber un fundamento, pero hay una variedad de materiales que los hombres pueden poner en la superestructura, y esto nos lleva a aquel pasaje que se refiere a nuestras futuras recompensas en el tribunal de Cristo. Observemos allí en versículo 12 lo que yo llamo los materiales. Dice el apóstol: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Los expositores bíblicos le han dado distintos significados a estos materiales. Yo tengo que confesar que no estoy todavía listo para dogmatizar o particularizar el significado de estos 6 materiales mencionados, pero voy a hacer una cosa, y es dividirlo en 2 categorías. A los 3 primeros los voy a llamar permanentes, y a los otros 3 los voy a llamar perecederos. El oro, la plata y las piedras preciosas son permanentes. La madera, el heno y la hojarasca son perecederos. O también podemos llamarles los que tienen valor y los que no tienen valor alguno. Ahora, ambas clases de constructores son hombres salvos, que construyen sobre el mismo fundamento, pero utilizan 2 clases diferentes de materiales. Un trabajador sirve a Cristo con orgullo, egoísmo y carnalidad. El otro en quietud, humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero recuerde que no es la experiencia externa la que hace que el oro sea oro, e igualmente respecto a la plata y a las piedras preciosas. Un hombre puede ser talentoso, poseer una personalidad impactante e influenciar a grandes multitudes, y al mismo tiempo no tener nada más que madera, heno y hojarasca en el tribunal de Cristo. Un cristiano puede estar muy ocupado en la obra de Dios y recibir poca o ninguna recompensa. El oro, la plata y las piedras preciosas son el fruto del Espíritu. La madera, el heno, la hojarasca son las obras de la carne. Y el versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, será manifiesta. Por favor, observe allí y subraye la expresión cual sea. No dice cuánta sea, hablando de la cantidad de la obra, sino cuál sea, hablando de la clase de la obra. No es simplemente cantidad lo que Dios quiere, Él quiere calidad, mis amados hermanos. Creo que debemos hacernos una gran pregunta. La pregunta es: ¿qué revelará el tribunal de Cristo en mí? ¿Qué revelará el tribunal de Cristo en ti, en usted, mi amigo? Debemos comparecer, el día está cercano y todo lo que hicimos se pondrá de manifiesto. La venida de nuestro Señor Jesucristo debe ser un desafío para cada uno de nosotros. Oh, amados amigos, cualquier cosa que usted intente hacer para Cristo, hágala ahora. Ore mientras sea capaz de orar. Ofrende ahora mientras esté vivo. Permítanos enfatizar en estos tiempos la necesidad de predicar la santa palabra de Dios. Participe en la obra de Dios. Hágalo todo con la mejor calidad espiritual. Hágalo todo poniendo su mira en el galardón y para la gloria del Señor Jesucristo. Bueno, nuestro tiempo se ha agotado por hoy. Si Dios quiere, en nuestro próximo programa regresaremos con otro estudio sobre profecías bíblicas. Muchas gracias por su atención